Bienvenidos a Semanario Judicial, soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte desestimó un recurso que pedía invalidar reformas a la Ley de Precursores Químicos y máquinas para elaborar tabletas. La Suprema Corte entabló diálogo con el gobierno federal sobre ampliación presupuestal, extinción de fideicomisos y elección judicial. La primera sala determinó que es constitucional disposición de la capital del país que sanciona con hasta 5 años de prisión el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Trabajadores y juzgadores demandan a la Judicatura Federal respetar derechos y prestaciones laborales conforme a lo previsto en la reforma judicial. El Pleno de la Corte revisó reformas aprobadas a diversas leyes en 2023 y el acuerdo de la Judicatura Federal con el que respondió a la suspensión decretada por la JUFED. Esto fue lo que resolvió el Pleno de la Corte en la semana del 13 de enero de 2025. Seguirán vigentes las reformas de 3 de mayo de 2023 a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos, así como a la Ley General de Bienes Nacionales. Esto porque la Corte no alcanzó 8 votos para invalidarlas, que fueron impugnadas por una minoría de senadores por presuntas violaciones al procedimiento legislativo. En los dos asuntos se repitieron los argumentos del primero estudiado en la sesión: la acción contra las reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos. El ministro ponente planteaba la invalidez por violaciones al procedimiento legislativo. La votación siguió un orden diverso al exigido y de forma destacada los senadores y las senadoras no se pusieron de pie ni dijeron su nombre y apellido antes de expresar el sentido de su voto. Los senadores y senadoras no tuvieron tiempo para conocer y estudiar el contenido de lo que discutirían y de lo que votarían. A esto se suma el hecho de que en la sesión efectuada el 28 de abril se aprobaron 20 dictámenes, de los cuales 14 fueron de primera lectura y fueron publicados exactamente ese mismo día. 3 ministras votaron en contra de ese proyecto. Las normas reclamadas en el presente asunto se ubican en el contexto del combate a la producción de drogas sintéticas y que originalmente fueron producidas con fines terapéuticos, tales como el fentanilo, entre otras, ya que lo relevante es que existe constancia fehaciente de su voto en el acta respectiva y además nadie de los presentes objetó esa forma de recoger la votación, habiéndose sido aprobado el dictamen por 66 votos de las 66 personas presentes. Si bien el dictamen no se leyó de manera completa, cuyo contenido era de 39 páginas, lo cierto es que el mismo artículo 195 del reglamento del Senado abre la posibilidad a que la lectura del mismo se lleve a cabo de manera parcial. Al no haberse invalidado por violaciones al proceso legislativo, en el caso de la Ley General de Bienes Nacionales, en un proyecto alterno, se analizaron artículos sobre atribuciones dadas a la Secretaría de Hacienda y fueron declarados constitucionales. El martes, por mayoría de votos, el Pleno declaró válida la circular 17 de 2024 del Consejo de la Judicatura Federal, que tomó conocimiento de la declaratoria de suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, salvo la Corte y el Tribunal Electoral, emitida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, así como los instrumentos normativos que le siguieron. La circular estableció que no correrían plazos ni términos en los juicios ante órganos del Poder Judicial Federal a partir del 19 de agosto de 2024, así como la atención de casos urgentes.
Se dictó sin prejuzgar en la toma de decisiones que se suscitó entre los integrantes de la JUFED y particularmente atendió a preservar la continuación de las labores judiciales y a garantizar el ejercicio de impartición de justicia. De no haber emitido pronunciamiento alguno, consideramos que se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justiciables al no haberse suspendido los términos respectivos. Esto al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, planteada por la ministra Yasmín Esquivel Moza. Considero que los servidores públicos del Poder Judicial Federal pues tienen derecho a manifestarse, exponer sus opiniones, defender sus derechos laborales, pero ello no debe afectar la impartición de justicia y la obligación que tienen con relación a lo que señalan las leyes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y los ministros Javier Lainez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes del Comité de Gobierno y Administración de este máximo tribunal, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, para abordar el tema de la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 del Poder Judicial Federal. Lo anterior en términos de lo acordado en diciembre y a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores, conforme al artículo 10º transitorio de la reforma constitucional en materia judicial. Asimismo, en el encuentro se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera. Adicionalmente, se puso sobre la mesa la problemática en torno a la suspensión del proceso de elección del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró su disposición al diálogo. La primera sala de la Corte analizó la constitucionalidad de una disposición que sanciona con hasta 5 años de prisión el incumplimiento de obligaciones alimentarias. La primera sala de la Corte determinó que la sanción penal en la Ciudad de México por incumplir con la obligación de dar alimentos es constitucional, pero que la sanción de suspensión o pérdida de derechos de familia no es válida. La sala indicó que el contemplar ese delito busca asegurar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de proveer lo necesario para la supervivencia, bienestar pleno y sano desarrollo de sus acreedores, y que es válido aumentar la sanción penal ante la existencia e incumplimiento de una resolución judicial, pues el hecho de que el deudor deje de suministrar los alimentos a pesar de estar ya condenado a ello es aún más grave. Respecto de la suspensión o pérdida de derechos de familia, explicó que la forma en que lo dispone el Código Penal capitalino carece de las precisiones necesarias para establecer el cúmulo de derechos de familia que se deben suspender a quien incumple con su obligación alimentaria, ni contempla un plazo en el que el deudor alimentario pueda ser privado de los derechos familiares, lo que le genera incertidumbre jurídica como destinatario de la norma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La ministra Loretta Ortiz Alf asumió la presidencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Subrayó el prestigio de la sala por sus criterios y resoluciones emblemáticas. Asumo esta función plenamente, consciente de la responsabilidad que representa, sobre todo considerando que a raíz de la reforma judicial se prevé la desaparición del funcionamiento de las salas de este alto tribunal, lo que me consagra como su última presidenta. Reitero nuevamente a ustedes mi compromiso de ofrecer una impartición de justicia eficaz y ágil, sin distinciones y sobre todo con apego a los derechos humanos de las personas. Aunque nuestros criterios jurídicos no siempre coinciden, tengo plena certeza de que esta pluralidad fortalece nuestras decisiones y nuestra responsabilidad frente a la esperanza de justicia que tocan estas puertas.
Agradeció la confianza de la ministra y ministros integrantes de la sala y reconoció la labor del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fungió como presidente de este órgano el periodo previo. En más temas, la segunda sala de la Corte concedió la protección de la justicia a una niña con un padecimiento congénito, con el fin de que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas continúe brindándole el servicio médico integral gratuito que recibía previo al fallecimiento de su padre militar. Dicho instituto la dio de baja debido a que su papá falleció, sin cumplir con los requisitos necesarios para que sus familiares pudieran ser considerados pensionistas. La sala, para garantizar su derecho a la salud y el interés superior de la infancia, determinó que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas continúe brindándole atención médica especializada hasta que realice las gestiones necesarias para que sea dada de alta en otra institución de salud que le pueda prestar la atención especializada que requiere de manera gratuita. O bien, reconoce su derecho de acceso permanente al servicio médico integral que ofrece la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, documental de Justicia TV es reconocido con el premio Pantalla de Cristal. Gracias por continuar en Semanario Judicial. Ante el anuncio del Consejo de la Judicatura Federal de que reduciría prestaciones, trabajadores del Poder Judicial manifestaron su inconformidad. ¡Ni un peso atrás! ¡Ni un peso atrás! Trabajadoras y trabajadores del Sindicato del Poder Judicial de la Federación se manifestaron de manera pacífica fuera del Consejo de la Judicatura Federal en rechazo a la circular 2/2025 emitida por este órgano el pasado 14 de enero, donde se estableció la reducción de varias prestaciones laborales a partir de la segunda quincena de este mes, derivado del recorte de 13% al presupuesto del Poder Judicial Federal aprobado por la Cámara de Diputados. Anuncia el descuento o la disminución al 2% de la aportación patronal en cuanto es el seguro de separación individualizado, el fondo de reserva individualizado y queda pendiente a expensas de que les den más presupuesto la última asignación adicional que cobramos en el mes de noviembre. De ningún modo vamos a transigir ni que se quiten plazas de base, que se quiten personas, que se cierren órganos jurisdiccionales. Ellos sabrán cómo mueven el presupuesto. Denuncian que no se está dando cumplimiento al artículo 10º transitorio de la reforma judicial que garantiza los derechos laborales del sector, por lo que hicieron un llamado a las y los consejeros para que informen cómo se va a dispersar el presupuesto 2025. Explicaron también los motivos por los que se abstuvieron de participar en las movilizaciones y suspensión de labores en contra de la reforma judicial que ocurrieron durante el segundo semestre de 2024. Nosotros desde siempre dijimos que iban a utilizar a los trabajadores como carne de cañón y es lo que se está cumpliendo. En ese decálogo nosotros dijimos que no íbamos a intervenir, como lo hemos hecho y lo hemos cumplido hasta el día de hoy, en que ya sabiendo el contenido de este comunicado 2/2025, en que se están afectando los derechos de la base trabajadora. No vamos a permitir, tienen de plazo antes del 30 de enero para corregir este comunicado. Dichos recortes afectarían a más de 40,000 trabajadores a nivel nacional, de los cuales 31,000 pertenecen al sindicato mayoritario. ¿Cómo es posible que nosotros como trabajadores impartimos justicia para México y para los mexicanos, pero no ha sido posible tener una verdadera justicia para nosotros como trabajadores? Estuvieron representadas las 67 secciones sindicales de todo el país, que advirtieron estar listas para emplazar a huelga en caso de que sus demandas no sean escuchadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Juezas de distrito del Tercer Circuito llamaron al Consejo de la Judicatura Federal a acatar lo establecido en el 10º transitorio de la reforma al Poder Judicial,
que establece que se respetarán salarios y prestaciones de los trabajadores de dicho poder. Lo anterior ante el anuncio del Consejo de reducir sus aportaciones a los fondos de separación y retiro de los trabajadores a solo 2% y eliminar la compensación extraordinaria de fin de año. Que sí existe afectación a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que es contrario a lo que se encuentra señalado por el 10º transitorio del decreto de la reforma al Poder Judicial Federal. No se están respetando los pactos respecto a estos derechos laborales. Por otro lado, llamaron a los poderes legislativo y ejecutivo, así como al INE, a respetar las suspensiones dictadas por jueces de distrito en contra de la reforma judicial, que ordenan cancelar la elección judicial hasta que se resuelva el fondo de la demanda. Asimismo, confiaron que los juzgados tercero, quinto y séptimo de distrito en materia de amparo administrativo del tercer circuito, que se encargarán de resolver estos recursos, lo harán con apego a derecho. Ellos cuentan con 10 días, todos los tribunales del país, con 10 días hábiles para remitir todos esos juicios de amparo, de manera que esas sentencias saldrán de aquí, de Jalisco. Tenemos plena confianza en los juzgadores y juzgadoras de Jalisco, de la Federación, para esperar su resolución de manera ágil y conforme a derechos. Por otro lado, se dio a conocer que se interpusieron 2 recursos de revisión ante la Suprema Corte en contra de las suspensiones dictadas contra la elección judicial, con el fin de que sea el máximo tribunal quien resuelva lo que en derecho proceda en este asunto. Y a través de una tarjeta informativa se dio a conocer que en sesión privada y por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte votó en contra de la propuesta que pedía revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, con el que acata la decisión dictada por un juez de distrito que ordenó suspender el proceso de selección de candidatos al proceso electoral para elegir juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Y de acuerdo con magistradas, el reto que enfrenta la judicatura es conciliar el respeto al debido proceso en la búsqueda de la verdad. La magistrada María Eugenia Gómez Villanueva aseguró que los juzgadores deben adoptar criterios más flexibles y comprometidos con la reparación integral del daño durante un foro sobre predominio de la verdad material en el ámbito laboral. Con todos los demás principios del proceso laboral, que ya están constitucionalmente reconocidos y también plasmados en la Ley Federal del Trabajo, opera para ambos. ¿Por qué? Porque justo lo que se tiene que resolver en ese proceso laboral es pues también en esa búsqueda de la verdad material, sin rigorismo, sin formalidades, pues qué es lo que realmente sucedió. Indicó que la verdad material garantiza que las resoluciones judiciales reflejen la realidad de los hechos más allá de las formalidades procesales. En el marco del programa Los criterios del Poder Judicial de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui AC, la magistrada Rebeca Ortiz resaltó los retos que enfrenta el Poder Judicial para equilibrar el respeto al debido proceso con la búsqueda de la verdad material en conflictos laborales. La obligación que tienen los juzgadores al momento de resolver los asuntos que les son puestos en consideración, teniendo como principal objetivo que las consideraciones que sustenten sus fallos sean el reflejo de haber valorado los elementos de convicción desde la búsqueda de la verdad material y no de su contenido formal. Ante este principio, las magistradas señalaron que la capacitación de las personas juzgadoras en temas de derechos humanos y laborales es una herramienta clave para garantizar una impartición de justicia laboral con perspectiva de verdad material. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. De acuerdo con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá a su cargo la facultad de investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal que desempeñe funciones jurisdiccionales. Además, se encargará de la evaluación y seguimiento del desempeño de las personas juzgadoras. También resolverá los conflictos que se susciten entre el Poder Judicial y sus servidores públicos y entre la Suprema Corte y trabajadores.
El tribunal estará integrado por 5 magistrados que serán electos mediante voto popular y podrá funcionar en pleno y comisiones. Mediante acuerdos definirá el número y los periodos de sesiones. Contará con 2 órganos auxiliares, el encargado de investigar las responsabilidades administrativas y el que tendrá a su cargo evaluar el desempeño judicial. Podrá dar vista al Ministerio Público de la posible comisión de delitos, solicitar a la Cámara de Diputados el inicio de juicio político en contra de las personas juzgadoras electas mediante voto popular y establecer mecanismos para combatir actos de corrupción. Los juzgadores podrán ser sancionados por emitir sentencias contrarias a lo que dice la Constitución o las leyes en la materia y podrán ser sancionados por faltas administrativas con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación. Y una producción de Justicia TV fue galardonada con el premio Pantalla de Cristal en 2 categorías. Vamos con Mejor Investigación. El ganador es... Y incluso yo pensamos que era un secuestro. Yo sí pensé que era un secuestro. Y un vehículo de color azul me cerró el paso. Bajó un hombre apuntándome con una pistola. La historia de Verónica y Eric Lazo, la crónica. Productora Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Director Rubén Vázquez Padillo. Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, ganó 2 premios Pantalla de Cristal con el documental La historia de Verónica y Eric, la crónica. El productor Rubén Vázquez recibió los premios a nombre de todo el equipo de Justicia TV que participó en este trabajo especial, que fue reconocido en las categorías de Mejor Investigación y Valor Testimonial. El documental narra la injusticia que sufrieron Verónica Razo y su hermano Eric después de ser acusados de pertenecer a una banda de secuestradores. Este documental es la historia que da cuenta de un caso de injusticia, ¿no? En la Casa de la Justicia, un caso de injusticia que representa un caso de éxito para la Defensoría Pública, ¿no? Y que creo que esto es lo relevante del proyecto. Me siento muy orgulloso de haber participado en este proyecto, con el apoyo de los compañeros siempre tan importante y tan necesaria. El canal es un instrumento muy importante para la casa que imparte justicia. Y tratar este tema de una injusticia tan grande, pues tiene un valor muy importante, muy importante. Las bofetadas han estado en el ordenamiento legal desde hace mucho tiempo y algunas disposiciones sobre estas bien podrían considerarse como absurdos jurídicos. También estuvo nominado a Mejor Documental para Niñas y Familia la serie Absurdos Jurídicos, producida por Justicia TV. Desde 1999, el Festival Pantalla de Cristal reconoce a las mejores producciones mexicanas en 8 diferentes categorías. Fueron galardonadas producciones que fomentan la ciencia en nuestro país, como el documental Chicxulub, el meteorito que cambió el mundo. Contenta porque bueno, pues es un trabajo de divulgación científica que hemos trabajado por más de 3 años y va de pues es la historia de el impacto que hace 66 millones de años cayó en lo que hoy es la península de Yucatán. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 11 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales. En esta ocasión no se difundieron criterios del Pleno ni de las salas de la Suprema Corte. De plenos regionales se publicaron 2 criterios, uno sobre falsedad de firma, que ordena el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía para resolver la objeción formulada, y una más sobre procedencia de la vía en la que se tramita un asunto de naturaleza civil. El Tribunal Colegiado de Circuito no puede analizarla oficiosamente en el amparo directo. De tribunales colegiados se difundieron 9 tesis aisladas sobre temas relacionados con delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, delito de uso de documento falso o alterado y excepción de cosa juzgada en materia mercantil. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias.
Más adelante, la Sala Superior confirma acuerdo del INE que descarta implementar el voto de residentes en el extranjero en la próxima elección judicial. Continuando con la información, esta semana el Tribunal Electoral analizó un acuerdo del INE relacionado con el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que determinó que no hay condiciones para implementar el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero para la elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Por mayoría de votos, la Sala Superior determinó que si bien existe el derecho constitucional, el INE no tiene el tiempo ni el dinero suficiente para hacerlo efectivo en la primera elección judicial que se realizará el 1 de junio. Que dadas las condiciones actuales jurídicas, técnicas, económicas y de los tiempos que incluso estuvo parado el desarrollo y pues el inicio de este proceso electoral durante 2 meses por parte del Instituto Nacional Electoral, pues ello, según también lo señalado por los mismos, no permite en este momento echar a andar todo lo que es los lineamientos, la reglamentación, la implementación de recursos humanos, públicos y de todo tipo para en este primer ejercicio hacer el voto de los mexicanos en el extranjero una realidad en este primer proceso extraordinario para la elección de personas juzgadoras. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del proyecto de la magistrada presidenta al considerar que el INE debe realizar un esfuerzo para permitir que personas residentes en el extranjero puedan elegir por lo menos a quienes ocuparán cargos de carácter nacional dentro de la judicatura, que son ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Por ello, no podemos más que asumir que las personas mexicanas residentes en el extranjero no son ciudadanos de segunda categoría. Deben votar porque tienen la igualdad del derecho, como cualquier otro ciudadano o ciudadana mexicana, a elegir a quienes decidirán sobre sus derechos políticos o sus derechos constitucionales. Al final se determinó que las y los mexicanos residentes en el extranjero no podrán votar en la próxima elección de personas juzgadoras y ese derecho podría materializarse hasta la elección ordinaria de 2027. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Por su parte, el INE aprobó diversos acuerdos relacionados con las campañas en la elección judicial. El Consejo General del INE aprobó la creación de promocionales con contenido genérico para promover a las y los candidatos que participarán en la elección judicial en junio próximo. Desde la fiscalización, observamos la restricción para que las candidaturas realicen erogaciones para promocionarse, por lo que comparto la propuesta sobre los promocionales con contenido genérico, que establece un piso parejo en este ámbito, evitando así la intromisión de recursos públicos y privados en la difusión de pautas. Dicho modelo de comunicación toma en consideración las disposiciones legales aplicables que establecen que cada estación de radio y televisión en el país debe destinar 48 minutos diarios a los spots. Las y los consejeros reconocieron que esto permitirá propiciar la exposición equitativa de los más de 5.300 perfiles que contenderán por 881 cargos. En este sentido, aprobaron el micrositio Sistema Conóceles
para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación y emitieron los lineamientos para su uso. En este caso, pues son muchas candidaturas. Nosotros no tenemos los datos, no somos la primer vía para la adquisición de datos personales de las personas que van a estar como candidatas. Y en efecto, el sujeto obligado sería, en su caso, el Senado, que es el que está capturando toda esta información y que nos dará certeza de estas candidaturas. En esta sesión se aprobaron 6 proyectos relativos al proceso de elección judicial, la distribución del tiempo en radio y televisión en concurrencia con comicios locales en Durango y Veracruz, el programa de promoción de la participación ciudadana, las bases para invitar a personas extranjeras como observadoras electorales y las reglas y criterios para la realización de encuestas y sondeos de opinión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de leyes que regulan las remuneraciones de servidores públicos de los estados de Guerrero, Ciudad de México y Sinaloa. Agradecemos su atención. Hasta pronto.